va a presentar. Entonces, me tomo la libertad de yo ser el ponente el día de hoy y vamos a hablar algo de lo cual está sucediendo actualmente en el Centro Médico ABC, y no solo actualmente, sino desde hace muchos años. Tenemos el orgullo de tener una de las mejores clínicas de labio y paladar hendido en el Centro Médico ABC. Y yo sé que yo soy una pequeña parte de esta clínica y no me correspondería presentar todo esto, pero pues ya que sucedió la oportunidad, me tomo la libertad de hacerlo. Pues sí tengo conflictos de interés, ¿verdad? Como se darán cuenta, gran parte de mis conflictos de interés son el Centro Médico ABC y también pertenezco al Centro de Atención Integral de Labio y Paladar Hendido, SUMA, que se creó como un apéndice después de salir del hospital, y actualmente estamos híbridos porque habemos muchos miembros del cuerpo médico que pertenecemos a este centro, y nos apoya una asociación mundial que se llama Smile Train para procurar fondos para labio y paladar hendido. Aquí tenía yo una pregunta de quién estuvo en mi presentación del año pasado, pero no viene el caso, ¿verdad? Estos son los objetivos de esta presentación. Al final de este curso monográfico o presentación vamos a poder diagnosticar las diferentes variedades de hendiduras, conocer el protocolo de manejo multidisciplinario de los pacientes con labio y paladar hendido, y como otorrinolaringólogos nosotros nos involucramos en tres partes importantes de estos pacientes: la otitis media serosa, que es muy frecuente, insuficiencia velofaringea y secuelas nasales del labio y paladar hendido. Vamos a empezar con la presentación y como nos vaya dando tiempo vamos presentando diferentes aspectos. Este es un problema de salud y es un problema de salud importante en todo el mundo. Aquí vemos cuáles son las incidencias en diferentes lugares. En Asia es mucho más frecuente, y aquí vemos la estadística únicamente de Japón. Es mucho más frecuente que en otros lados del mundo, pero vean cómo en México y Sudamérica también es muy frecuente. Estadísticas mexicanas, algunos estudios nos muestran cuál es el panorama epidemiológico del labio y paladar hendido en México, y hay varios estudios de este tipo en revistas de cirugía plástica, en revistas de pediatría, y vemos que este problema a nivel nacional se ha ido incrementando en los últimos años. Hace 10 años, 1 de cada 1000 nacidos vivos padecían este problema. Hace 6 años se incrementó a cada 750. Ahorita andamos en 1 de cada 100 nacidos vivos. Es muy frecuente. Estamos hablando de 2.500 niños por año aproximadamente, y por la pandemia todavía estamos sufriendo los rezagos de pacientes que no fueron intervenidos quirúrgicamente, ya que no se estaba operando electivamente. Vamos a hablar un poquito de conceptos anatómicos para que nos podamos ubicar. Me creerán, no sé ni cuál es la del señalador, pero vamos a ver. Mira, aquí está. Entonces vemos cuál es el filtrum. Esta es la parte del filtrum. ¿Cuál es el vestíbulo nasal? Este es el vestíbulo nasal, el arco de Cupido y lo que es el vermilion. Para poder clasificar las hendiduras necesitamos saber las porciones anatómicas del mismo paladar. Entonces vemos que aquí está el labio, lo que llamamos paladar primario, es toda esta parte de acá. El paladar secundario, que es todo esto, dividido en dos partes: el paladar duro, el paladar blando, y aquí tenemos la úvula. Lo que es el borde alveolar es la purencía, no confundir con el paladar secundario. Un poquito del desarrollo anatómico y vemos por qué se forman estas hendiduras a través de las diferentes capas mesenquimatosas del embrión. Y así tenemos que el diagnóstico se hace al nacimiento, aunque hoy en día con los ultrasonidos estructurales y de alta definición, pues ya lo podemos ver desde el ultrasonido. Sin embargo, aunque la mamá ya sepa que viene con un producto con hendidura,
¿sí? El diagnóstico no se va a hacer hasta el momento para confirmar el diagnóstico en el momento del nacimiento. Esto fue producto del trabajo de los cirujanos plásticos de este hospital. Esta tabla, donde se va a poder encasillar a cada uno de las diferentes modalidades de hendiduras de labio palatinas, la hicieron aquí en el hospital a cargo del doctor Silverio Tobar Zamudio y a cargo del doctor José Maya Béjar. Y aquí vemos las diferentes variedades de todo el espectro que podemos encontrar en labio paladar hendido. ¿Para qué nos va a servir esto? Para definir cuál va a ser el cauce del manejo de estos pacientes. Y así tenemos que una vez diagnosticados van a entrar al proceso multidisciplinario de manejo del labio paladar hendido. Quiero abundar un poquito en esta diapositiva. Esta diapositiva más o menos tiene como unos 22 años. Aquí hay un personaje muy, muy importante, por lo menos para mí, que es el doctor Noé Holley. El doctor Noé Holley era cirujano plástico en este hospital y su hija Mariel se dedica a hacer nado en aguas profundas. Y Mariel tenía varios patrocinadores y cada nado que hace Mariel nos dona dinero para la causa del labio paladar hendido. En una ocasión, el doctor Holley y su familia fueron a Valle de Bravo para ver nadar a Mariel y él estaba en una altura y cayó y falleció desafortunadamente, y esto es como un homenaje para el doctor Holley. Aquí vemos, ya no está así, ya no se ve así el aula de Brimex, pero aquí estamos en el aula de Brimex con una familia, con un bebé, con labio paladar hendido, todo el equipo platicando con los papás para explicarles cómo va a ser el manejo multidisciplinario, donde estamos incluidos todos los especialistas que atendemos a estos pacientes. También de la misma clínica del labio paladar hendido del ABC surgió guía clínica de manejo y tratamiento ortopédico y quirúrgico del labio paladar hendido en niños menores de 2 años de edad, y esto ya es parte del manejo multidisciplinario en México. Y así tenemos estas gráficas. Cuando el paciente es recién nacido con labio paladar hendido, puede o no tener algún otro síndrome asociado. Si no lo tiene, entra directamente al algoritmo que les mostré anteriormente. Si lo tiene, debe ser valorado por diferentes subespecialidades pediátricas y se ve si es apto o no para tratamiento y continúa con el algoritmo. Si no lo es, tiene que ser seguido por otras especialidades. Ya una vez que entra en el manejo del labio paladar hendido, vamos a ver cómo se maneja. Si es puro labio hendido, vemos si es candidato a ortopedia quirúrgica. Si no lo es, va directo a queiloplastía. Si lo es, pasa primero a ortopedia prequirúrgica y luego ya es sometido a queiloplastía. Cuando es labio paladar, sucede lo mismo con el labio, pero el paladar se espera uno, y cuando es puro paladar, vemos si es candidato y llega. Aquí es donde estamos involucradas las otras especialidades. Este es una paciente que está siendo sometida a ortopedia prequirúrgica. La ortopedia prequirúrgica es muy importante porque ayuda a aproximar los segmentos y así podemos lograr que haya un cierre del labio sin tensión y los resultados son mucho más favorables. Perdón. ¿Cuáles son los requisitos para que un paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente? Vamos a hablar de las reglas de los 10, 10 gramos de hemoglobina, por lo menos 10 semanas de vida, cosa que muchas veces no se logra por falta de acceso, por lo menos 10 libras de peso y por lo menos 10,000 leucocitos. Acá vemos un paciente que ya tuvo ortopedia prequirúrgica y vean cómo ya se aproximaron en algo los segmentos para lograr un cierre sin tensión del labio. Aquí en esta ocasión iba yo a hablar únicamente de insuficiencia velofaringea, pero les quiero mostrar algunas otras diapositivas donde vemos el manejo de estos pacientes. Voy a hacer una pequeña interrupción aquí para
quitar un momentito mi presentación. Bueno, aquí ya estamos en la cirugía, tenemos los requisitos que ya acabamos de mencionar y es un paciente sano, valorado con preoperatorios, viene en ayuna, se canaliza, es una anestesia general monitorizada y requisitos, buena luz y lupas y tener siempre el instrumental adecuado. Aquí vemos el trazado para la técnica de Tennyson-Randall para cierre de labio y vemos cómo el cirujano está trazando las diferentes líneas antes de infiltrar. Después ya de haber infiltrado, se espera un tiempo razonable para que haga efecto la infiltración y vemos cómo con esta técnica vamos disecando los diferentes planos para realizar el cierre adecuado del labio. Vemos cómo aquí se está disecando un lado, vemos cómo ya se tienen los diferentes planos y es muy importante tener el plano mucoso, el plano muscular y el plano cutáneo adecuadamente para poder afrontar los diferentes segmentos. Vemos cómo aquí ya se está haciendo la maniobra de Macomb. Esta es una pequeña disección del ala, del tejido subcutáneo del ala para lograr el cierre. Y vemos cómo aquí también se hace una disección de lo que llamaríamos la rinoplastia primaria para alinear también con la mucosa septal los segmentos. Y aquí ya estamos en el proceso de cierre, se están afrontando los diferentes colgajos para lograr afrontar el labio. Y vemos cómo se va cerrando también el plano vestibular y el plano nasal y septal. Todo esto con el propósito de llegar de esto a esto. Se deja una pequeña ferulización en la nariz, la cual se cae en unos cuantos días, y ese es el resultado inmediato. Vamos a hablar un poquito del cierre del paladar. Aquí vamos a ver algunos ejemplos en videos, cómo se marca. Estas son técnicas que se utilizan de rutina. Sin embargo, hoy en día ya estamos haciendo diferentes técnicas para el cierre del paladar que son más, menos, disecciones menos cruentas con los mismos resultados. Quiero volver a pasarles el video para comentarles un poquito. Aquí se está resecando media úvula de un lado, pero la otra la dejamos. El paciente sí se le preserva la úvula, lo van a ver en las siguientes diapositivas. Aquí ya es la incisión mucosa. Estamos viendo cómo se diseca. Y vamos a hacer el plano y vamos a disecar su perióstico. Y esta es una incisión de descarga para poder girar el colgajo, no afrontar los colgajos y poderlo disecar adecuadamente. Aquí ya estamos levantando los colgajos. Como les digo hoy, muchas veces ya es más preservación y se deja esta parte del colgajo y solo se afrontan estas partes y solo se hace la disección submucosa sin levantar todo el colgajo para que no pierda vascularidad. Aquí vemos cómo ya se puede afrontar. Y aquí está al final ya haciendo la sutura. Vemos que hay dos partes. El paladar óseo se cierra de esta manera directamente. Aquí donde están los músculos tenemos que tener mucha precaución de siempre afrontar todos los planos para que la musculatura sí sea una musculatura viable y que se mueva adecuadamente y no generar lo que llamamos la insuficiencia velofaringea. Y aquí ya está el resultado, vemos cómo queda el cierre. Estos huecos se rellenan con un poquito de surgicel, material hemostático, para que no haya un sangrado postoperatorio. El riesgo es llegar hasta
arteria palatina y que pudiera haber algún sangrado de la palatina y que pueda comprometer la circulación de nuestros colgajos. Y este sería el resultado. Vemos el paladar duro, el paladar blando, afrontando lo que queda de úvula, ya que comprometimos, y este es el colgajo velofaringio. Vemos que estas son las amígdalas palatinas y vemos que tiene cierta rigidez. Sin embargo, muchos de estos pacientes quedan con un paladar suficiente sin problema. Uno de los problemas que podemos llegar a tener con estos pacientes es la otitis media serosa, ya que la musculatura de la trompa de Eustaquio está muy en relación con el paladar y por eso generan más complicaciones en oído medio. Aquí vemos un paciente que tiene una opacidad de la membrana timpánica y nivel hidroaéreo. Entonces, la otitis media secretoria es muy común en menores de 2 años. Al momento de reparar el paladar, hasta el 90% de los oídos están ocupados en los pacientes con labio y paladar hendido. Y aunque después de la reparación del paladar se reduce la incidencia en muchos pacientes, otros siguen padeciendo otitis media crónica. Aquí vemos algunas de las referencias. Y igual, el desarrollo embriológico tiene mucho que ver. Este es el desarrollo embriológico de la trompa de Eustaquio y del oído medio, y vemos cómo tiene que ver con la formación de los músculos de la trompa de Eustaquio. Esto parte de las 3 capas embrionarias y de aquí viene esta relación. Aquí es una diapositiva un poquito más compleja, sacada de McVeigh. Este es uno de los mejores ilustradores en cabeza y cuello, y vemos cómo los músculos del paladar están directamente relacionados con la trompa de Eustaquio. ¿Ok? Y estos pacientes van a tener problemas y la fisiopatología va en relación del crecimiento adenoideo, de las alteraciones del músculo tensor y elevador del paladar y los cambios de posición de los músculos durante la corrección del paladar. También el reflujo nasofaringio tiene que ver, las alteraciones en el ciclo nasal por las desviaciones del septum y la hipertrofia de cornetes y los procesos inflamatorios de todo el anillo de Waldeyer, que pueden ser alérgicos, inmunológicos e infecciosos como en cualquier niño normal. En este corte histológico vemos también cómo está la membrana del tímpano, el conducto auditivo externo, y vemos la cóclea en esta parte y la relación con la trompa de Eustaquio. Esto fue un artículo que salió a raíz de la pandemia y la relación que tuvo con la colocación de tubos de ventilación durante la pandemia. Este está más ilustrativo porque acá vemos la función del elevador del paladar y del tensor del paladar y vemos la implantación del tendón y todo el trayecto de la trompa de Eustaquio. Aquí vemos la global y aquí estamos viendo un acercamiento. Y aquí podemos ver la movilidad y qué sucede cuando movemos los músculos. Ahí está la trompa y vemos en esta ilustración cómo se mueven los músculos y la función de los músculos tensor y elevador del paladar para la función de la trompa de Eustaquio. Entonces tenemos que tener esa precaución a la hora de hacer el cierre del paladar para que no quede en contención y no haya una disfunción tubaria. El diagnóstico de otitis media lo vamos a hacer a través de la timpanometría, obviamente con la historia clínica, la exploración física, otoscopía neumática, audiometría y timpanometría. Cuando están muy pequeños, podemos hacer emisiones otoacústicas o potenciales evocados. Pero el diagnóstico es muy franco. Esta es una otoscopía y vemos cómo el tímpano está hiperémico y está todo opaco por el moco que tiene adentro. Esta es una audiometría tonal donde observamos una hipoacusia conductiva bilateral y las curvas planas donde no hay una compliancia en el tímpano y el paciente tiene otitis media. ¿Hay controversias en el manejo de la otitis media? Sí, podemos no hacer nada, como sucede y como sucedió algunos años aquí mismo en la clínica de labio paladar hendido.
hacer medidas higiénicas únicamente con mejoría en la alimentación y en la posición del bebé durante el proceso de alimentación, ya sea con mamila o al seno materno, el uso de antibióticos, de mucolíticos, este es muy comprometido, no sirve para nada, el uso de esteroides tópicos y nasales y esteroides sistémicos, el uso de antihistamínicos, que al final de cuentas lo único que hacen es secar el moco, y vasoconstrictores. Y obviamente el tratamiento quirúrgico. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? En hacer una miringotomía, extraer el moco, que muchas veces es muy filante, como vemos en esta ilustración, y colocar un tubo de ventilación. En el caso de los niños con labio y paladar hendido, yo prefiero, en lugar de poner el tubo de ventilación en este cuadrante, ponerlo antero superior. ¿Por qué? Porque la migración de la membrana del tímpano, del epitelio de la membrana del tímpano va en esta dirección y tarda más en ser extruido. Aquí vemos ya in situ un tubo de ventilación tipo Shepard con alambre colocado en este cuadrante. Aquí tenemos diferentes ilustraciones de las secuelas que puede generar la otitis media. Vemos esta membrana esclerosada que tiende a formar colesteatomas y retracciones timpánicas importantes con atelectasias del tímpano. Aquí hay un paradigma que es la adenoidectomía. En un paciente que no tiene secuelas de labio paladar hendido, la adenoidectomía es muy importante para liberar la trompa de tejido inflamatorio y su cercanía. Sin embargo, en pacientes con labio paladar hendido, muchas veces aprovechamos el tejido adenoideo para que el paciente pueda afonar adecuadamente y sea inteligible su habla. Es el paradigma de la adenoidectomía en los pacientes con labio y paladar hendido. En conclusión, hablando de otitis media en labio y paladar hendido, tenemos que es más frecuente, que el manejo de los músculos en el cierre del paladar sí hace la diferencia, que la alimentación al seno materno y una adecuada técnica alimentaria ayuda para mejorar el pronóstico, que los pacientes con exposición a tabaco de segunda mano, tenemos una estadística al respecto, son más propensos, que es importante colocar los tubos de ventilación cuando hay otitis media durante el cierre del paladar y que la adenoidectomía selectiva con control endoscópico puede ser una alternativa para que mejore el pronóstico en estos pacientes. Voy a regresar un poquito para arriba para hablar de insuficiencia velofaringea, que todavía tenemos algo de tiempo. Y vamos a definir qué es la insuficiencia velofaringea. La insuficiencia velofaringea son las alteraciones del movimiento del cierre del esfínter velofaringeo. Vamos a definir cuál es el esfínter velofaringeo. Aquí tenemos esta vista sagital, vemos el paladar duro, el paladar blando y la pared posterior de la faringe. Aquí lo estamos viendo y este justo es el esfínter velofaringeo. Cuando el paladar blando ocluye toda la separación entre la nasofaringe y la faringe. Vamos a definir qué diferencia tiene el hablar de una insuficiencia y una incompetencia. Insuficiencia es una alteración estructural que impide el cierre. La incompetencia es una alteración funcional sin alteración estructural, o sea que los músculos no se están moviendo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico lo vamos a hacer valorando el habla del paciente con la fonación y la articulación. Lo vamos a hacer con una videoendoscopía y lo podemos hacer también con métodos radiológicos, con una fluoroscopía. También podemos utilizar medios caros y sofisticados como la resonancia magnética. Entonces, aquí vemos las estructuras en una resonancia magnética, estamos viendo la lengua.
el paladar, este es el paladar duro, el paladar blando y la nasofaringe que está en esta zona de acá. Aquí está la pared posterior de la faringe y la columna cervical. Entonces, aquí está el paciente en reposo y aquí está durante la fonación y vemos que tiene un paladar competente y un paladar suficiente. Este estudio me gustó mucho y por eso lo pongo aquí en grandotote, que son los patrones de cierre velofaringio. Y aquí podemos hacer un ejercicio para poder definir cómo hacer el diagnóstico completo y poder definir en dónde está el problema del paciente. Entonces tenemos estos esquemas donde mostramos, esta es una vista coronal, aquí estamos viendo la faringe y en esta vista lateral vemos la pared posterior y el velo del paladar. Y de esta manera podemos esquematizar qué es lo que está sucediendo. Estos son los músculos del paladar, el elevador del velo del paladar y el palato faríngeo. Y vemos cómo se mueven para ocluir. Y visto desde arriba, si metemos un endoscopio a través de la nariz, vamos viendo cómo, perdón, si esto lo estamos viendo de frente, aquí está la lengua y aquí está todo el borde del paladar, este es el palato faríngeo y este es el elevador del velo del paladar para ver las funciones. Y el constrictor superior de la faringe, perdón. Entonces, vamos a tener diferentes patrones de cierre en el paladar. Los coronales, los sagitales y los circulares. Y el circular con rodete, aquí estamos viendo el rodete de Pasavant y aquí estamos viendo el circular con rodete. Vamos a ver algunos ejemplos, pero para nosotros podernos comunicar, esta es la pared posterior de la faringe, la lateral derecha, lateral izquierda y el velo del paladar vistos desde arriba. Y estos son los diferentes patrones de cierre que les comentaba, cómo los podemos esquematizar para comunicación interna de la clínica del labio paladar hendido. También vamos a tener algunas palabras que les podemos pedir a los pacientes que digan para poder definir cuál es el porcentaje de cada uno de estos patrones. Esta es una nasofaringolaringoscopía flexible. Déjenme ver si esta no tiene volumen, pero vamos a poderlo escuchar. Este es un patrón anteroposterior. Aquí vemos el tejido adenoideo, la trompa de Eustaquio y vemos cómo se mueve anteroposterior. Tiene un cierre casi completo. A ver, dime, Coco. Pero a ver, tranquilito, Coco. Coco. No se está escuchando. Susi. Bueno, acá le pedimos al paciente que perfone. Y estamos Cuca viendo come cómo queso. su cierre tiene un patrón circular, pero es completamente insuficiente y tiene muchos Genaro escapes. come gelatina. No una manera de poder escuchar. El gato y la A ver gata. si me echo una manita. Pepe come pan. Es que no pronuncio bien y que no se... Oye, a ver, dime una. Aquí Mira, ya estamos por ahí viendo hablas. la ¿Quieres ver por epiglotis, dónde la hablas? lengua y vean el gran espacio. Bueno, nada más dime vocales. Ya se acabó. Ya acabé. No tienen problema de cuerdas vocales, obviamente. Voy a retrasarlo una y lo voy a repetir para que oigan. A ver, dime, Coco. Pero a ver, tranquilito, Coco. La que está haciendo el estudio es la doctora Mónica Segura. Ella es médico foniatra, trabaja aquí en el hospital, trabaja en la clínica del labio paladar hendido y aquí en el centro de casa. Genaro come gelatina. El gato y la gata. Pepe come pan. Es que no pronuncio bien y que no se... Oye, a ver, dime una. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Cómo te llamas? A ver, vamos a entrar otra vez por acá. Como hace ratito. Rapidito. Otra vez dime. Pepe. Cuca. Perico. Susana. Raquel. Patrón antero-posterior. Susi come queso.
Susi come Ahí vemos queso. donde debería estar el rodete y solo se mueve ¿Qué? de adelante para atrás. Kika. Hey, muy bien. Otro ejemplo más. Bruno, dime por favor, Coco. Nuevamente este es de la doctora Segura. Coco. Susi. Este es un Gato. patrón circular sin rodete. Jamón. Cuca Tiene come tejido queso. adenoideo, aquí están las trompas. Ok, otra vez. Cuca come queso. Toca come eso. Genaro come gelatina. Genaro come gelatina. El gato y la gata. El gato y la gata. Pepe come pan. Pepe come sal. Eso. Voy a moverlo un poquito más acá. Otra vez dime Coco. 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 Susi. Sushi. Gato. Gato. Jamón. Jamón. Otra vez de acá. Coco. Coco. Susi. Las opciones del tratamiento son diversas. Tenemos obviamente la terapia del lenguaje, poner prótesis dentales con placas que ocluyan la nasofaringe y los diferentes tratamientos quirúrgicos. Podemos usar injertos e implantes en el paladar y en la pared posterior de la faringe. Podemos hacer una faringoplastia tipo furlow y podemos hacer colgajos faringios a la medida. Lo importante no es que cerremos nada más el paladar, sino que el paladar sea funcional, porque si no los pacientes no se pueden comunicar. Entonces, regresando a estos esquemas, vemos la complejidad de los colgajos y la vascularidad. Por eso los resultados no siempre son tan buenos como quisiéramos. Y en esta parte de la disección, que ya se las mostré, vemos por qué llegan a formar tanta fibrosis. Esta es una faringoplastia de Furlow que va a tratar de reparar estos músculos, los va a anteponer y luego se va a hacer una zetaplastía para oponerlos. A mí no me encanta porque también genera mucha cicatrización. Y esta es la manera como podemos tallar un colgajo a la medida. Esta es la pared posterior de la faringe. Aquí tenemos nuestros abrebocas, nuestro abatelenguas y vemos cómo se talla el colgajo, se cierra y después lo colocamos directamente en el paladar para lograr ocluir el velo del paladar y que esto se cierre. Esto es lo que queremos obtener con todos estos pacientes. Hola, me llamo Matías. Pepe, Cuca, Perico, Susana, Raquel, Susi come queso. En conclusión, el cierre del paladar debe ser funcional. El cierre del paladar debe ser temprano para prevenir vicios en el lenguaje y la articulación compensatoria. La terapia del lenguaje es primordial para el manejo de la insuficiencia velofaríngea. El diagnóstico correcto es la parte fundamental para decidir el tratamiento ideal para cada paciente. Bueno, el día de hoy no les traje lo de las secuelas nasales, que es la cereza al pastel. Se las debo para otra sesión que tenga yo ya preparada para ustedes. Espero que no sea de emergente y que nuestros ponentes cumplan con su promesa de presentar la sesión. Esta es la celebración del Día Mundial del Labio y Paladar Hendido en el Ángel de la Independencia. Aquí estamos varias de las clínicas que nos dedicamos a esto. No se ven en la foto, pero estaban con nosotros un par de Miss Universos que estaban muy guapas, que nos hicieron favor de acompañarnos y apoyarnos para este evento. Muchas gracias. Bueno, ahora no me conecté yo en el Zoom directamente. Luis, tenemos preguntas, comentarios y podemos prender las luces, por favor. Aquí, ¿algún comentario, alguna pregunta? Sí, doctor, en el chat
Nos dicen, en su experiencia, ¿cuántas cirugías llega a requerir un paciente con labio y paladar hendido? Bueno, se las voy a relatar y vamos contando. La primera obviamente es la queiloplastía, después viene la palatoplastía y después de esto y los tubos de ventilación. Entonces ahí ya llevamos 3. Después de esto vamos a tener varios tipos de ambientes. Cuando el paciente tiene algún problema alveolar y que no hay un cierre completo del vestíbulo nasal, puede requerir algún retoque o la colocación de injertos de hueso para rellenar el hueso alveolar y que los dientes tengan un buen crecimiento. Durante esta época, el paciente ya está a cargo de ortodoncia y de ortopedia por parte de los cirujanos dentistas y si se requiere, se hace. Posteriormente, después de los injertos, si el paciente sigue con secuelas de otitis media, muchas veces hay que recolocar una o varias veces tubos de ventilación. Pueden llegar a requerir por perforaciones permanentes una timpanoplastía o una timpanomastoidectomía y esas son también cirugías que se tienen que realizar. Después, los pacientes van a tener un problema de crecimiento del tercio medio facial. ¿Por qué? Porque toda la cicatrización del cierre del labio y del paladar puede generar una retrusión del tercio medio facial y generar un pseudoprognatismo. Entonces, los pacientes van a pasar a cirugía maxilofacial para hacer un avance tipo Lefort, para avanzar todo el tercio medio facial, y esa es otra cirugía que se puede llegar a requerir en los pacientes con labio paladar hendido. Ya estamos hablando de la adolescencia. Y finalmente, como les ejemplifiqué la cereza del pastel, va a ser la cirugía nasal, que ya se va a hacer cuando ya acaban de crecer los huesos faciales y es el final de la cirugía para esto. Tengo algunos ejemplos, pero era cuestión de buscarlos aquí en la computadora, de lo que hacemos en la rinoplastía y en la septoplastía para que el paciente ya quede listo después de todo este proceso. Entonces, como ven, vamos a acompañar al paciente desde el nacimiento hasta su adolescencia y su adultez joven para lograr que se vea bien, que pueda comer bien y que pueda tener un habla adecuada. Esos son los propósitos. Sí, doctor Jalabe, lo escuchamos. Sí, una pregunta nada más rápidamente y un comentario. Primero, este programa de labio y paladar hendido se hace aquí como una situación asistencial, no solamente en el kilometraje que cubre la clínica Amistad ni la clínica Brimex, sino prácticamente se reciben pacientes de toda la República Mexicana. Entonces, es una actividad social muy importante. Y mi pregunta sería, ¿qué experiencia se tiene? Porque hay un grupo, y en México existe este grupo en La Raza, en donde publican algunos pacientes con labio y paladar hendido que se operan en el momento de que nacen. Y hay otro grupo también a nivel mundial en donde operan a los fetos, sacan al feto, obviamente con la placenta conectada, operan y entonces en ese momento realizan la cirugía. Y esto, en cierto modo, lo que va a beneficiar es que tenga una alimentación temprana al seno materno. Las dos se parecen mucho realmente. Se ha visto que el costo-beneficio de operar pacientes in útero no está justificado. Realmente la cicatrización de estos pacientes pues va a ser igual de buena y al final de cuentas, si tenemos un buen equipo de apoyo con las voluntarias para enseñar a amamantar a los pacientes, vamos a lograr que estos pacientes se puedan alimentar y que se operen en edades muy tempranas, sobre todo del labio. Y con respecto a lo que están haciendo en La Raza, de que una vez que nace el paciente muchas veces está muy, muy, muy pequeñito y los resultados no van a ser tan buenos como quisiéramos por esta misma razón. Vale la pena seguir la regla de los 10 para operarlos. El costo-beneficio no lo va a justificar completamente. Espero haberle contestado. Y sí, la clínica Brimex atiende a pacientes de toda la República, inclusive ahorita que tuvimos crisis en Suma, muchos pacientes de Suma se vinieron a Brimex y tenemos pacientes de Zacatecas, tenemos pacientes de Chiapas, tenemos pacientes de Quintana Roo, tenemos pacientes de Chihuahua, de toda la República tenemos pacientes, inclusive se hacen campañas extramuros para atender a los pacientes con labio y paladar hendido. Doctor, la doctora Viviana Sañorbe nos pregunta que aparte de cuántas cirugías llega a requerir un paciente,
¿Cuánto tiempo requiere terapia de lenguaje? Bueno, la terapia del lenguaje va a empezar desde siempre, porque tenemos a los pacientes, las diferentes terapias que se les van a dar desde que nacen son estimulación temprana, y en la estimulación temprana también incluyen masajes faciales y otro tipo de estimulaciones para los movimientos que se necesitan para apoyar la articulación del lenguaje. La terapia del lenguaje, ya una vez que el paciente empieza a hablar, es muy importante para que no adquiera compensaciones y mala articulación. Y se les va a dar terapia del lenguaje mientras lo necesitan. Cuando vemos que el lenguaje ya es el adecuado, ya los dejamos solitos. Prácticamente el paciente ya sabe cómo hablar. Mientras el paciente tenga problemas de insuficiencia velofaringea, necesitamos seguirlo apoyando con terapia del lenguaje hasta lograr hacer la cirugía adecuada para resolver su problema, darle un poco de apoyo después y el paciente eventualmente ya no la va a requerir. ¿Más comentarios aquí o en Santa Fe? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, yo veo presentes a las enfermeras y la verdad les tenemos un agradecimiento profundo porque, bueno, las que más colaboraron en alguna época fueron las de Brimex, sin embargo, todas ellas nos han apoyado durante el proceso de atender a los pacientes. El equipo es muy grande y incluye al departamento de enfermería y yo les agradezco mucho a todos los que nos han apoyado a través de todos estos años en la clínica de labio y paladar hendido. Perdón, ¿puedo hacer un comentario, Adiel? Bueno, pues muchas gracias, doctor, por la plática. Bueno. Sí, a ver, tenemos a alguien en línea. Sí, ¿quién habla? Soy el doctor Guzmán Navarro. Buenos días. Adelante, buenos días. Bueno, en primer lugar, felicitar a Adiel. No importa que no haya llegado el ponente. Tuvimos un ponente excelente. Y ojalá podamos oír la nariz, porque eso es muy importante. Como bien lo decía él, es la cereza del pastel. Yo fui director durante 5 años de Brimex. Y en esa época teníamos 2 salas de operaciones, una de ellas prácticamente solamente para labio y paladar hendido. Se hicieron campañas, se hicieron muchas cosas, y así como fue todas estas personalidades que han acumulado su conocimiento a la clínica, pues es un orgullo tener eso. Y yo creo que todas las felicitaciones que se den a este grupo son pocas, porque inclusive hicieron campañas extramuros, yéndose a Chiapas, yéndose a Oaxaca, al sureste de México, donde este problema es crónico. Pero fue un año de bonitos recuerdos de todo aquello que se hacía en Brimex y se sigue haciendo en el hospital. Y creo que vale la pena recordar a toda esa gente de Noel, de todos ellos que fueron los pioneros de todo esto. Ahí por ahí falta alguno, pero no importa. Lo importante es que el programa subsiste y que cada día, por lo que estoy oyendo, está mejor. La doctora Segura merece una felicitación, sin lugar a dudas. Es bonito oír hablar a los niños después de estas operaciones y ha sido una mañana refrescante para que sepamos que el hospital, como así tiene cardias y otras especialidades que están trabajando por la voluntad propia y por la salud de los mexicanos sin recursos, el hospital tiene que estar orgulloso de este programa con tantos años. Y yo quería felicitar a Adiel por esa excelente plática. Entonces te voy a llevar como jugador emergente para cualquier plática que se tenga que dar en el hospital, porque salió muy bien. Muchas felicidades y gracias. Sí, quiero mencionar que actualmente el director de la clínica es el doctor Fernández Sobrino, pero el doctor Manuel Barrantes, cirujano plástico de este hospital, por muchos años empezó con esto y luego pues seguimos en el relevo con el doctor Maya, el doctor Tovari y el doctor Morales, el doctor Raimundo Ramírez Lugo, cirujano maxilofacial, y todo el equipo completo, las terapeutas y todo, a los cuales yo les tengo mucho agradecimiento por haberme acogido dentro de la clínica. Bueno, pasamos a los anuncios parroquiales. Si no hay más comentarios. Gracias, doctor Guzmán, por sus comentarios. Pues, muchas gracias.
Le haremos llegar, doctor, su carta de agradecimiento por parte de la Asociación Médica. El que sigue, también los invitamos a la próxima sesión, una discusión de un caso clínico de patología. Y pues este fin de semana tenemos nuestro torneo de tenis 25 y 26 de mayo en el Club de Golf de Raqueta El Yaqui, que está aquí enfrente, bueno, está enfrente de Campus Santa Fe. Y también informarles que pues tuvimos la carrera, más de 2,000 asistentes, tuvimos en el bosque, nos vemos el próximo año, esperamos con su participación, estuvo muy padre. Nos vemos el próximo martes. Gracias.